Gracias al Cordero que vino. Estamos nosotros aquí. Gracias, Señor. Porque en algún momento de nuestra vida escuchamos el mensaje de salvación. Le hicimos caso. Respondimos que sí a Jesús. Y Él nos redimió como Cordero sacrificial de nuestros pecados. Nos perdonó y nos salvó. Gracias a Él. Gracias al León que viene. Nosotros tenemos una esperanza segura. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Esperamos al León. Gracias al Cordero estamos aquí salvos, porque su gracia nos salvó. Gracias al León esperamos la vida eterna en su reino eterno, que comienza con un gobierno en esta tierra, el reino de Dios que viene. Como sabemos, estamos en el tema, y ya esta es la última clase de este tema, Israel en la profecía y en la historia. Hemos visto estos hechos en 3 grandes etapas. Primero, el destierro. Segundo, y el tercero, el retorno. Es el tema que estamos ahora, el retorno judío a la tierra de Israel, y como les decía, ya esta es la última clase del retorno y de todo el tema sobre Israel. Vamos a un breve repaso de la clase anterior. 17 de mayo, estas clases han estado muy remarcadas o llamando la atención en las fechas que ocurrieron. El 17 de mayo de 1939, faltaban menos de 4 meses para que comenzara la Segunda Guerra Mundial. En este momento, en que están ya próximos a la Segunda Guerra Mundial, los judíos son traicionados por los ingleses con un documento que se llamó el Libro Blanco. El Libro Blanco es un documento que emiten los gobiernos. Lo que enseñan es un proyecto, una idea, un propósito. No es una ley, no es algo que pueda entenderse como un acuerdo, un convenio, sino algo dicen, vamos a hacer. Entonces ellos emiten el Libro Blanco, pero que ese Libro Blanco fue una traición a otra declaración que ellos hicieron parecida, que se llamó la Declaración Balfour. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico cambió la política que venía realizando en el tema de Palestina en un intento de apaciguar el mundo árabe. Estaba abocada, faltaba apenas poco tiempo. El 1 de septiembre comenzó la Segunda Guerra Mundial de ese mismo año. Estaba ya abocada a la guerra, y entonces Inglaterra, que era la enemiga principal de Alemania, no quiso verse involucrada en 2 frentes. O sea, no quiso pelear contra los nazis, los alemanes, y también tener que pelear contra los árabes. Y entonces, con el propósito de apaciguar a los árabes, pues emite este Libro Blanco. El Libro Blanco del 17 de mayo de 1939 daba por terminado el compromiso británico con el sionismo. O sea, aquello de que van a tener una tierra, ellos habían conquistado ya Palestina, que había estado en poder de los otomanos, y entonces habían prometido que cuando ellos estuvieran allí, pues le iban a dar un pedazo de tierra a los judíos, a los sionistas. El Libro Blanco prometía que Palestina se convertiría en un estado árabe. Todo el territorio iba a ser un estado árabe, con una minoría judía limitada al 30% de la población. Se reduciría la inmigración judía, vital para los judíos,
que emigraran para allá, y más en ese momento en que estaban siendo perseguidos en Europa por el nazismo. Y se limitaría el derecho de los judíos a tener propiedades en Palestina a unas pocas áreas. O sea, limitada la inmigración, limitada las propiedades de los judíos. Para los judíos esto era una amarga traición de la Declaración Balfour. Bueno, vamos a la clase de hoy. Vamos a comenzar con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ya nosotros no tenemos necesidad de estudiar todo esto que pasó. Ya estudiamos el Holocausto, los 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto durante la guerra. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre, qué pasa después de que se termine la guerra. Termina la guerra y hay una situación difícil para los británicos, que todavía siguen siendo los gobernantes de Palestina, y ellos tienen esta difícil situación. Vamos a ver las causas de esta terrible situación en la que se vio Inglaterra. La primera es la inmigración ilegal de los judíos supervivientes del Holocausto, quienes venían a Palestina por miles desde todos los campos de refugiados de Europa. Bueno, quedaron decenas de miles, algunos dicen cientos de miles, de sobrevivientes en Europa, después de los 6 millones de muertos, y toda esa gente estaban queriendo entrar a Palestina. Los israelitas organizaron una inmigración ordenada. Ordenada quiere decir con proyectos, tenían barcos, tenían caravanas de judíos que caminaban grandes distancias en Europa para entrar a Palestina. Entonces, pero todo era ilegal. Inglaterra, por el Libro Blanco, les prohibía entrar. Entonces, a esto se enfrentaba Inglaterra. A los barcos que llegaban allí, algunos tenían que capturarlos, otros no los podían capturar y sí entraban. Bueno, tenía esta situación difícil. La otra situación es la oposición árabe a la inmigración judía. Estaban los árabes que no querían que entraran. La otra situación es el problema con el petróleo árabe. En un libro que hay escrito por ahí de un autor llamado Leon Uris, y el libro se llama El Éxodo, es una novela histórica. En el Éxodo, Leon Uris pone a conversar a 2 altos funcionarios del gobierno inglés. Y entonces hay uno de ellos que le dice al otro que esto que están haciendo con los judíos no es justo, que no hay justicia en eso. Y el otro le dice, el único reino que camina con justicia es el reino de los cielos. El reino de los hombres camina con petróleo y los árabes tienen petróleo. Entonces ahí estaba la política o la filosofía del gobierno británico. Estaba en pleno desarrollo de la industrialización, los automóviles y el combustible era imprescindible, y por lo tanto los árabes tenían el derecho en esto porque era de donde compraban el petróleo. La fuerza del sionismo internacional era el otro problema que tenían. O sea, el sionismo seguía ya teniendo simpatizantes, y organizaciones y proyectos y dinero político, militar inclusive en el mundo y en Palestina, y a este problema también lo enfrentaban los británicos. La simpatía mundial hacia los judíos debido a la masacre que sufrieron. Ustedes ven hoy en día las manifestaciones que a veces se presentan cuando hay guerra en Gaza y sale la gente a la calle a protestar y a defender a los palestinos. ¿Es así? Bueno, así pasaba en aquel tiempo con los judíos. De igual manera, los judíos tenían una gran simpatía por la masacre que sufrieron, y todos los medios y todos los gobiernos trataban de ayudarlos, y Inglaterra también se enfrentaba a esto porque ellos no los estaban ayudando. Las campañas publicitarias a favor de los judíos, como ya dije, a través de los medios. Y lo peor de todo, el terrorismo judío y musulmán en Palestina. Porque aparte de esto, tanto los judíos como los musulmanes llevaban a cabo actos terroristas, ¿sí? Yo me perdí la clase anterior, no sé si usted tocó esto. Ahí en 1939, a raíz de la declaración de la publicación del Libro Blanco, tuvo el evento del barco San Luis que llevaba los 937 pasajeros, justo en mayo de 1939, y el suceso de La Habana, que no los quiso admitir. ¿Habrá alguna relación
en el marco internacional de la publicación del libro blanco como rechazo de... Claro, esas personas huyeron de Alemania y no pudieron entrar en Palestina y navegaron el Atlántico. Más adelante quizás podamos decir esto, que tiene que haber algo que ver ahí. Entonces, hay el más famoso de los atentados que hicieron los judíos fue contra el hotel, el Rey David en Jerusalén, que era el cuartel general de los británicos. Ellos le pusieron una bomba en los sótanos y todo un ala del hotel se derrumbó y murieron más de casi 200 soldados y oficiales de Inglaterra. Bueno, a este problema también se enfrentaba el gobierno inglés en Palestina después que se acabó la guerra. Desesperada, Gran Bretaña abandonó la política del libro blanco y pidió que las Naciones Unidas dieran la solución al problema de Palestina. Ya Gran Bretaña no podía con aquello, era demasiado fuerte, y entonces pide a Inglaterra o a la ONU que resuelvan este problema. El 29 de noviembre de 1947, y siempre atendemos a las fechas, se reunió la Asamblea General de la ONU para efectuar una votación. ¿Qué iban a votar? Bueno, la ONU había comisionado a un comité especial que se llamó la UNSCOP para que fuera a Palestina y tratara de resolver esta situación o de ver la manera en que se podía resolver esta situación, porque Inglaterra soltó la brasa caliente que tenía en la mano y le dijo a la ONU, es tuyo, mira lo que hace. Entonces esta comisión que se llamó UNSCOP fue a Palestina, se entrevistó con los judíos, se entrevistó con los árabes, estuvo varios días en estas reuniones y cuando regresaron traían una propuesta a la ONU. ¿Qué iban a votar? La partición de Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe. ¿Se van cumpliendo las profecías? Se van cumpliendo las profecías. La propuesta de la UNSCOP fue que a Palestina había que dividirla en 2 partes. Una se le debía dar a los judíos y la otra a los árabes. Entonces, aquí tenemos 2 símbolos distantes en el tiempo y en el espacio. El monte Sinaí en Egipto y la sede de la ONU en Nueva York. ¿Qué nos dicen estos 2 símbolos? Bueno, en 1250 a.C., Moisés recibe la profecía del retorno de Israel a su tierra. Y la otra es que en 1947 después de Cristo, en la sede de la ONU en Nueva York, comienza su cumplimiento. ¿Es extraordinario? No es cosa sencilla. Miren esto, solo miremos esta cuenta. 1250 a.C. más 1947 después de Cristo hacen 3197 años después de que Moisés pronunciara la profecía del retorno del pueblo judío a su tierra. Esta comienza a cumplirse en los salones del edificio en Nueva York, donde estaban representadas las naciones del mundo. Una profecía milenaria. ¿Recuerden? El reino de Dios que viene. ¿Cómo es que dice el Salmo? Que Dios hace nulo el plan de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El plan de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Desde el Sinaí hasta esta fecha. Más de casi 3.200 años. Vamos a este detallito. Naciones representadas en la ONU el 29 de noviembre de 1947 y que votaron a favor del resurgimiento del Estado de Israel. Todas esas naciones que estaban allí, vamos a ver rápidamente. ¿Cuáles fueron las que votaron a favor? Del continente americano, Canadá y Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Haití y República Dominicana votaron a favor. Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Paraguay y Uruguay. De Europa, Islandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Unión Soviética, Holanda, Bélgica, Polonia, Bielorrusia, Luxemburgo, Checoslovaquia, Ucrania, Francia. De Asia, las Islas Filipinas.
de África, Liberia y Sudáfrica, y de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. Todas estas naciones dieron un voto a favor en la ONU, cumpliendo la profecía. Fueron instrumentos. Lo menos que pensaban ellos que estaban siendo instrumentos de Dios para tomar esta decisión. Dieron su voto en la ONU para que Israel recibiera un pedazo de tierra en Palestina. Países que votaron en contra del surgimiento de Israel. Ya los que votaron en contra de eso. Del continente americano, Cuba. Solo dos países no musulmanes votaron en contra de Israel, del mundo gentil. Cuba votó de gratis. Después vamos a ver cuál fue el otro país. Cuba votó de gratis por solo simpatía con los árabes o con los musulmanes. No sé si sería el petróleo, porque no había tanta industria en Cuba y tanto. Bueno, vamos a dejar de hacer juicios. Vamos solamente a ir al tema histórico, o sea, al tema histórico, lo que pasó. Bueno, y si le ponemos el otro remache que estaba hace un rato mencionando José Andrés sobre el barco, más todavía, el gobierno que aquel tiempo era de Ramón Grau San Martín, un presidente cubano, nació en La Palma, Pinar del Río, el 13 de septiembre de 1881, murió en La Habana el 28 de julio de 1969 a los 87 años, médico de profesión. Ahora, en este tiempo, bueno, se dio esto que José Andrés mencionaba hace un rato, un barco cargado de judíos huyendo de Alemania, llegó a los 937, llegó al puerto de La Habana pidiendo refugio, porque venían de allá, y se le negó la entrada. El barco tuvo que salir del puerto de La Habana a navegar. Le prometieron la entrada, le cobraron el peaje y les estafaron el dinero. Y no lo dejaron entrar al fin. Creo que 3 personas que por cuestiones humanitarias quedaron. Y por un negocio que había también en medio de que pagaron bastante dinero. Dejaron bajar a 3. Entonces todo esto se dio en este país nuestro, de la mayoría de los que estamos aquí, que votaron en contra del surgimiento del pueblo de Israel. En Europa, este fue el otro país que votó en contra, que no es musulmán, Grecia, pero Grecia tuvo que votar presionada porque en Egipto tenían decenas de miles de ciudadanos griegos y Egipto amenazó que iba a tomar represalias con ellos si no votaban en contra. Y eso los llevó a hacerlo. Pero de estos dos países solo Cuba votó de gratis. De Asia votaron en contra, bueno, todos los musulmanes, Turquía, Líbano, Siria, Irak, Irán, Arabia Saudita, Afganistán, Yemen, la India. De África, obviamente Egipto. Países que se abstuvieron de votar, o sea, no votaron ni a favor ni en contra. Del continente americano, México, Honduras, Chile y Argentina. De Europa, Inglaterra y Yugoslavia. De Asia, China, que está en la noticia hoy. África, Etiopía. Resumen de la votación. A favor del resurgimiento de Israel, 33 naciones. En contra de Israel, 13 naciones. Se abstuvieron 10 naciones. Ni aunque esos 10 hubieran votado en contra, ganaban. Ganó lo profético. Lo que Dios tenía en sus planes desde milenios atrás. Que Israel naciera, resurgiera, apareciera Israel otra vez en el mundo después de 1813 años desaparecido de la geografía y de la historia. Reaparece Israel a hacer historia
y en la geografía nuevamente, no es casualidad. Nada de esto es casualidad. Sábado 29 de noviembre de 1947 se dio la votación en la ONU. 5 meses y 14 días después, el viernes 14 de mayo de 1948, la declaración de independencia de Israel. Ahí en ese momento es que nace Israel. Yo quiero volver al resumen de las fechas, porque estas clases se han estado centrando en eso, en que hay toda una cadena de acontecimientos, se van entrelazando. La gente que vivieron en esa época, un siglo, no se dieron cuenta de lo que estaba pasando, pero estaba dándose una serie de cadenas, de sucesos, que la hemos estado analizando durante todo el tiempo en las clases. Por eso, vamos a ver la primera. Fíjense en las fechas y en los sucesos. Ya ustedes han visto esto, pero es un resumen que quiero hacer, porque al final de este resumen quiero hacer una reflexión seria sobre este asunto. En 1850 comienza la nueva predicación de los 2 rabinos sobre el Mesías. ¿Recuerdan aquello? 2 ancianitos que comenzaron a cambiar la mente de los judíos y a decirles: no tenemos que esperar que venga el Mesías. Nosotros tenemos que ir a restaurar a Israel para que venga el Mesías. Amén. Y ellos comenzaron a cambiar eso con su prédica. Moisés es, en 1862, un judío socialista, escribe su libro Roma y Jerusalén con el mismo mensaje, pero para los no religiosos. O sea, los rabinos para los religiosos. Moisés es, que es un socialista, que no es religioso, empieza a predicar lo mismo. Tenemos que ir para Israel. Esa es la solución de nuestros problemas. Pero este mensaje es para otra gente. ¿Dios o el hombre? Todos están siendo llamados a esta acción, tanto unos como otros. En 1870, Carlos Netter funda una escuela agrícola en Palestina. Es la primera acción, la vimos en aquel momento. 1878 comienzan a funcionar algunas colonias agrícolas judías en Palestina. Y este acto, en ese mismo año, súper importante. Eliezer Ben Yehuda tiene el sueño donde se le manda a resucitar el idioma hebreo. Y lo logra. ¿Casualidad? ¿Un sueño de mal de estómago o una revelación de Dios? 1881 muere asesinado el zar de Rusia y se desata una ola de persecuciones contra los judíos. Esto es en Rusia. 1882 llega a Palestina la primera inmigración en masa, 7.000 judíos rusos. Leo Pinsker publica su panfleto Autoemancipación, también llamando a un retorno a la tierra. 1893, Teodoro Herzl busca ponerse de acuerdo con el Papa León XIII para efectuar un bautismo en masa de judíos en la Catedral de San Esteban en Viena. Un asimilacionista radical, a ultranza. Quiere salir de la religión, que los judíos salgan de la religión y se bauticen en la Iglesia Católica. 1896 publica su panfleto El Estado Judío. ¿Por qué publicó eso si él quería bautizar a todo el mundo? ¿Qué fue lo que pasó, José Andrés? El caso Dreyfus. Ajá. Su participación como corresponsal de prensa en el juicio a Alfred Dreyfus, que fue un judío militar francés que los condenaron a la isla del diablo. Sin pruebas, solo por ser judío. Él se dio cuenta que no tenían pruebas para condenarlo, solo por ser judío. Y a partir de ese momento él recibió una conversión, un cambio en su ser. Y de asimilacionista a ultranza se convirtió en sionista a ultranza en solo 3 años. un camino de Damasco. Sí, un camino de Damasco para los teólogos de Jesús. 1897, Herzl coordina el primer Congreso Sionista Mundial. 1898, funcionan en Palestina 25 colonias agrícolas judías. Ve cómo se van encadenando todos estos sucesos, todos estos hechos. 1904, Teodoro Herzl muere repentinamente a la edad de 44 años. 1914 se desencadena la Primera Guerra Mundial. 1916, James Weissman, un judío científico
y eminente sionista, es nombrado director del laboratorio del almirantazgo británico. ¿Casualidad? No, porque eso trajo como resultado que el 2 de noviembre el gobierno británico publica la Declaración Balfour y es aceptada por numerosos gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos. Esto ocurre el 2 de noviembre de 1917. Ahora, el 9 de diciembre de ese mismo año, un mes y 7 días después, entra en Jerusalén el general inglés Edmund Allenby como libertador de Palestina del dominio que ejercía sobre ella el Imperio Otomano. ¿Casualidad? Demasiados hechos encadenados. 1920, Herbert Samuel, un judío, el 30 de junio, asumió el poder en Palestina como alto comisionado del gobierno inglés. Por primera vez en más de 2500 años, un judío gobierna en Palestina. 1922, el 29 de septiembre, Palestina se convierte en mandato británico. En el 29, muchos judíos religiosos fueron asesinados por los árabes en el Muro de los Lamentos en Jerusalén. En el 39, 17 de mayo, ya vimos, Gran Bretaña publica el Libro Blanco. En 1939, el 1 de septiembre, comienza la Segunda Guerra Mundial. En el 40, ya en Palestina viven 488.600 judíos. Medio millón de judíos ya viven en Palestina después de todo este proceso, cuando está por terminar. Está en pleno auge el Holocausto, pero está por terminar la Segunda Guerra Mundial. 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y con ella el Holocausto. Han muerto 6 millones de judíos europeos. 1947, votación en la ONU. Palestina es dividida en dos partes, una para los árabes y la otra para los judíos. 1948, Declaración de Independencia de Israel, el pueblo de Dios vuelve a ocupar un lugar geográfico e histórico en la tierra después de 1883 años de diáspora. La reflexión a la que quería llegar es esta. Todas estas fechas, y ojalá ustedes pudieran tener esa cronología, todas estas fechas no tendrían significado alguno si detrás de ellas no existieran dos cosas. Decir las cosas, uno puede hacer una cronología de muchos eventos históricos, y pasó esto así, pero detrás de esta cronología que hemos dado, desde 1850 a 1948, un siglo, detrás de todos estos hechos, hay dos cosas que tienen o adquieren un gran significado. La primera es una profecía bíblica milenaria sobre el retorno del pueblo judío o del pueblo de Israel a su tierra. Está detrás de eso una profecía milenaria, ya lo vimos. Y la otra es el resultado final que tuvo el proceso histórico después de todas estas fechas. O sea, si todos los eventos que hemos visto aquí, en este siglo, fueron inclinados, se hicieron, se llevaron a cabo para que Israel retornara a su tierra, y al fin de todos estos hechos pasa tal cosa, y había una profecía milenaria que los predecía, ¿quién pone dudas? ¿Quién puede tener dudas de que hubo un cumplimiento profético exacto ahí, que tiene ese gran significado? Todo esto ocurrió entre 1850 y 1950, entre los siglos XIX y XX. Nosotros estamos finalizando el primer cuarto del siglo XXI, 71 años después de la Declaración de Independencia de Israel. Estamos aquí ahora, 71 años después de que se cumpliera este retorno de Israel a su tierra. Con seguridad, los cumplimientos proféticos no se han detenido. Aunque lentamente, ellos siguen cumpliéndose en el tiempo de Dios. Se están cumpliendo. Hace 71 años. Los que estamos involucrados ahora en su cumplimiento, sabemos que está pasando algo. ¿No nos damos cuenta de eso? Hay una gran conmoción. No solo en Estados Unidos, en el mundo entero. Problemas políticos, problemas sociales, problemas financieros, que tiene a mucha gente conmocionada. Algo está pasando. Siguen pasando cosas en pro del cumplimiento profético, del cumplimiento del plan de Dios. En el tiempo de Dios, nosotros no podemos decir, es por esto, es por aquello, pero ¿qué nos queda a nosotros entonces?
Si están pasando cosas, si siguen ocurriendo cosas, ¿qué nos queda? ¿Eh? Cristo lo dijo. No estamos advertidos. Dice, ¿qué dijo el Señor? Velar, mirar los tiempos, como la higuera que echa los frutos. ¿Qué más dijo? Mirad que os lo he dicho antes. Jesús dijo así en una de esas profecías, mirad que os lo he dicho antes, para que estéis apercibidos. Y la venida del león no nos sorprenda como ladrón en la noche. Las profecías están puestas ahí, no para decir cómo se va a cumplir, pero sí ver dónde se cumplieron, cómo se cumplieron, para estar atentos y que el esposo llegue y nosotros tengamos las lámparas encendidas. Ese es el propósito principal del estudio de las profecías. Quiero leer también un texto en Amós 9, 14 y 15. Amós predicó o pronunció sus profecías entre los años 760 al 755 antes de Cristo. ¿Cuántos años hacen más o menos de la profecía de Amós? 2776 años. Esta es otra profecía milenaria, la de Amós. Yo quiero escribirles aquí y a ver cuál de ustedes descubre una clave que tiene esta profecía para estar totalmente seguros que esta profecía se refiere a esto del retorno de Israel en 1948. Las voy a poner a ver cuál de ustedes descubre la clave. Dice así: entonces traeré del destierro a mi pueblo Israel. Reconstruirán las ciudades destruidas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino. Sembrarán huertos y comerán sus frutos, pues los plantaré en su propia tierra y nunca más volverán a ser arrancados de la tierra que les di. Dios, el Señor, lo afirma. ¿Cuál es la clave? Oye, pero no oigo a los hombres, nada más que las mujeres hablan. Esa es la clave. ¿Por qué esta es la clave? Nunca más volverán a ser arrancados de la tierra que les di. Los que niegan el resurgimiento de Israel, tiempo del fin, dicen que todas estas profecías del retorno se refieren al retorno de Babilonia. Ese es el argumento que yo escucho que hacen. Esto es, todas estas profecías del retorno de Israel no tienen que ver nada en este tiempo. Israel en este tiempo, y estamos hablando de cristianos, estamos hablando de incrédulos. En este tiempo Israel no tiene que ver nada. Ya Israel perdió sus promesas de pueblo elegido, ahora es la iglesia, el Israel espiritual, y todas estas son profecías concernientes al retorno de Babilonia. ¿Por qué esta clave nos dice que no? Ellos cuando regresaron de Babilonia volvieron al destierro 2 veces por los romanos y desaparecieron por completo. Entonces aquí dice que cuando Él traiga a Israel del destierro, nunca más volverán a ser arrancados de la tierra que les di. Por eso en otras ocasiones yo he dicho a ustedes aquí que la única manera... Israel ahora mismo es una potencia militar que para desarrollarla eso es... Está difícil, pero bueno, yo he dicho aquí dándole un poco de margen a lo que dicen. Dejo de creer en que este retorno de Israel es el cumplimiento profético si Israel vuelve a ser desarraigado. Si al fin los iraníes o los Hamas o quien sea desaparece Israel del mapa otra vez y deja de ser políticamente, geográficamente e históricamente un Estado, yo digo, este no es el cumplimiento profético. Del idioma, lo de Ben Yehuda, Ajá. Pasando por eso, y todos los hechos paralelos de la historia que ocurrieron en una etapa muy convulsa, la revolución rusa de 1917, se califica como milagros. El resultado fue muy improbable, que se
todo eso hubiese sido, era totalmente, el resultado iba a ser muy improbable para el surgimiento del Estado de Israel. Claro. Fue lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Todo estaba en contra. Los huesos. Pero el Valle de los Huesos Secos, nosotros lo estudiamos aquí, de Ezequiel 37, que eso ocurrió literalmente. El holocausto fue un valle de huesos secos. Y ahí Dios dice a Ezequiel siglos atrás también. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Pero ahora yo les digo, ustedes van a regresar a los montes de Israel. Cuando más improbable era todo eso. Cuando era imposible. Queremos leer otra vez Lucas 21-24, donde dice, unos morirán a filo de espada y a otros, esto estoy leyendo en la versión popular, y a otros los llevarán prisioneros por todas las naciones y los paganos, gentiles, dice la Reina Valera, pisotearán a Jerusalén hasta que se cumpla el tiempo que les ha sido señalado. O sea, hay un tiempo señalado por Dios para que los gentiles estén pisoteando a Jerusalén. Hasta ahora le están pisoteando, no han dejado de pisotearla, pero va eso a terminar. Hay un hasta. El tiempo de los gentiles se está acabando porque Israel ha vuelto a su tierra. Eso sí es una cosa que tenemos como cierta, como segura, que este tiempo de los gentiles se está acabando porque Israel ha regresado y está otra vez allí en el plan de Dios. Y vamos a terminar con Romanos 11, 25 al 29, pero esta vez lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es la versión que ustedes están escuchando. Algunos de ustedes están escuchando en el anuario bíblico, que está muy clarito esto aquí en la Nueva Traducción Viviente. Pablo escribe esto. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Es la restauración espiritual que no han tenido. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, el Evangelio. Y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Él les bendiga mi deseo.